Todos somos esclavos de algo. Puedes ser esclavo de la guerra y también de tu pasado. Vinland Saga es una historia marcada por el conflicto bélico. Si queremos conocer más, debemos apuntar hacia ahí. Este es un mundo lleno de violencia. La brutalidad en el campo de batalla refleja tanto la tenacidad de los vikingos por alcanzar algún día el Valhalla, como el desprecio hacia las vidas humanas. Este grupo de mercenarios liderados por Askeladd, personaje del que hablaremos, matan el tiempo hasta que llegue una nueva lucha, encontrándose así presos del destino del cual creen. En la mitología nórdica, las Nornas son las encargadas de controlar ese destino. Se tratan de divinidades femeninas, también conocidas como Disir, que viven bajo el Yggdrasil, el árbol de la vida y enorme fresno cuyas raíces y ramas unen los diferentes mundos. Existen 3 Nornas. Urd es la Norna del pasado, lo que ha ocurrido. Verdandi es la Norna del presente, lo que ocurre ahora. Y Skuld es la Norna del futuro, lo que debería suceder. Ellas riegan el fresno con el agua del pozo de Urd y son quienes tejen los tapices de los destinos de los humanos y dioses. Los vikingos se encuentran, pues, desamparados frente a un mundo lleno de dolor y sufrimiento. La forma de pensar de Thorkel se aplica a todos los guerreros normandos. Antes de decir esta frase, Thorkel dedicaría una reflexión sobre el honor y el orgullo de pelear para estos hombres. Sin embargo, el príncipe Canute se dará cuenta de que todo esto es un sinsentido. Lo que la gente comúnmente llama destino es, por regla general, nada más que su propia conducta estúpida y tonta. Arthur Schopenhauer, uno de los más brillantes filósofos del siglo XIX, nos ayudará a comprender mejor la voluntad de vivir. En 1811 visitó a Wieland, un poeta y escritor considerado como uno de los principales representantes del clasicismo alemán. Wieland le desaconsejó estudiar filosofía, pero Schopenhauer respondió: «La vida es un asunto desagradable. He decidido pasarla reflexionando sobre ella». En su libro, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer arroja una conclusión que relacionaremos con estos vikingos. El hombre se encuentra sobre la tierra abandonado a sí mismo en la más cruel escasez y en la incertidumbre de todo excepto de su sed de hambre, es decir, de su necesidad y la miseria que de ésta emana. Por ende, lo más habitual es que toda vida humana esté repleta de la inquietud por la conservación de su existencia bajo duras exigencias que se vuelven a presentar cada día. El individuo es amenazado sin piedad por los más variados peligros y catástrofes, de los cuales solo puede escapar ejerciendo una continua vigilancia. Con paso cauteloso y oteando inquieto alrededor, sigue su camino, pues 1000 contingencias y 1000 enemigos le acechan. Así marchaba el hombre en estado salvaje, y así marcha en la vida civilizada. No hay para él ninguna seguridad. La voluntad de vivir está inherentemente unida al sufrimiento, y como Canute entendería, lo más triste de todo es que no encontraremos en ello mucho consuelo, ya que la esclavitud de la voluntad supone la raíz de todo mal. En otras palabras, al ser esclavos de la voluntad de vivir, estamos condenados a sufrir y a pelearnos. Al darse cuenta de que él fue abandonado a su suerte, al igual que todos los hombres en la tierra, Canute se rebelará contra Dios con la pretensión de crear un paraíso en esta, aunque para ello tenga que unificar la fuerza de toda la humanidad. 戦士たちよ、私の家臣になれ。戦わねばならぬ時と相手を教えてやろう。そなたたちの戦いに生と死に意味を与えてやろう。それが王の務めだ。Dar sentido a las batallas de los hombres supone escoger entre cuáles deben ser o no libradas. Canute piensa que, si no es necesario pelear, destruir o saquear, no lo hará. Sin embargo, lo que comprenderá más adelante es que el camino que desea recorrer hasta crear un paraíso en la tierra es un ideal que no podrá seguir. Thorkel avisa a Canute sobre este hecho cuando Mercia solicitó una tregua y él la aceptó.
asegurando así una victoria sin guerra. Aunque Thorkel no sea rey, comprende y es consciente del mundo en el que vive, y realmente Canute sabe que Thorkel está en lo cierto. Si un rey se muestra débil, ni Thorkel ni los demás lo seguirán. Esta es la verdad. Canute está preso de todo aquello que implica ser un rey. Si no fuera él, sino otra persona la que estuviera en el trono, también tendría que librar batallas para proteger o aumentar el poder del reino. En la serie se nos presenta a la corona como un objeto con voluntad propia, al que poco le importa lo que Canute o cualquier otra persona desee. Y como diría el rey Swain, es inútil resistirse. Para Schopenhauer, tanto Canute como nosotros somos diferentes desde el punto de vista de la representación, es decir, nuestras diferencias son una mera apariencia, ya que lo único real es la voluntad. No somos sino una de las 1000 formas en las que la voluntad se manifiesta. Es gracias a ello que la voluntad, singular y única, aparece como plural y múltiple. Cualquiera de nosotros creemos ser la representación absoluta de la voluntad. En el caso de Canute lo vemos representado en unas decisiones que creen ser ajenas a la voluntad de la corona. El ser incapaz de ver que en el fondo todos somos lo mismo, conducidos al sufrimiento en una guerra de todos contra todos, es para Schopenhauer como un velo de malla que debemos perforar en vista de aceptar el sufrimiento como esencia de vida. Si no lo aceptamos, será nuestro problema. A la voluntad de vivir le da igual lo que le pase al individuo, porque ella es eterna e inmortal. Aunque Canute o cualquier otra persona muera, la voluntad de vivir y su representación permanecerá. En otras palabras, la voluntad de vivir, al igual que la voluntad de la corona en Vinland Saga, es inmortal, pero nosotros no lo somos. Askeladd es consciente de que la corona es capaz de enviar 10.000 hombres a conquistar un territorio solo con una orden si así lo desea. Es precisamente esto lo que le mantiene unido a Canute. Aparte de protegerlo, quiere estar a su lado, sabiendo que Canute intentará no ser consumido por la voluntad de la corona. Estar cerca de él le permitirá proteger a Gales, su tierra querida. Askeladd es esclavo de un pasado manchado por la ira, de un presente que lo lleva a trazar un camino de hierro y sangre, y de un futuro dictado por su antepasado el rey Artorius y el deseo de su madre Lidia, que hablaba sobre este gran héroe romano. Cuenta la historia que algún día volvería para liberar al pueblo de su sufrimiento, pero Askeladd se dio cuenta de que ningún héroe vendría a salvar ni a su madre ni a su pueblo, y al igual que Canute, Askeladd entendió que debíamos ensuciarnos las manos si queríamos cambiar las cosas. A Askeladd no le importa si se trata de Artorius, el Ragnarok o el día del juicio final. Si realmente van a llegar, más vale que se apresuren, porque si no viene nadie, entonces Askeladd debería acometer. El destino que se marcaba para los héroes queda ahora sobre sus hombros, y al darse cuenta de la esclavitud de su voluntad de vivir, también es capaz de contemplar las diferentes manifestaciones de esta en otros individuos. No es necesario estar bajo las órdenes de un esclavista para ser un esclavo. El hecho de que Thorfinn quiera vengar la muerte de su padre, no de cualquier forma, sino por medio de un duelo, le mantiene ligado a Askeladd. El odio que guarda hacia él o los vikingos produce una separación con el resto del grupo. Sus principios amparan sus acciones, pero visto desde fuera, también parecen servir como refugio. Hasta que Thorfinn no cumpla con su venganza, el camino que le espera estará trazado por el dolor por el deseo incumplido. Gracias a una de las frases más célebres de Schopenhauer, podemos ilustrar mejor su evolución como personaje.
La vida es como un péndulo que oscila entre dos extremos, el dolor y el aburrimiento, el querer y su satisfacción. Mientras queremos algo, sufrimos por la carencia específica que aquello supone, y cuando tal querer es satisfecho, surge algo peor que el malestar, el aburrimiento, en el cual nos hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. もう憎んではいないさ。だから困るんだ。憎しみがなくなったら俺空っぽだ。 El vacío en el corazón de Thorfinn le ha provocado cierto grado de apatía en su vida. Él puede pensar que no tiene derecho a quejarse por todo lo que hizo en el pasado, o que no le importa que su vida se acabe porque no ha pasado nada bueno desde que nació. Pero para su sorpresa, una parte de su evolución residirá en comprender que sigue siendo esclavo de la voluntad de vivir. ¡Ore, miro, Thorfinn! Es entonces imposible para Thorfinn escapar de la voluntad de vivir y por ende del sufrimiento. No lo es. Hay tres vías por las cuales podemos liberarnos. Por un lado tenemos al genio, representado por el sacerdote. Los genios son capaces de encontrar un gran placer en la contemplación de la vida y sus cosas. Gracias a ello, el genio logra liberarse momentáneamente de sus deseos. Pero el problema es que no podemos vivir en un estado de contemplación para siempre. Al ser capaz de contemplar aspectos que la gente normal no logra ver, cuando el genio no experimenta este tipo de felicidad, sus sufrimientos son mucho más grandes. Además, su capacidad intelectual puede provocar un aislamiento social debido a la incomprensión del resto de personas. La incapacidad de los vikingos por no entender algo tan trascendental como el amor les impide escapar de la voluntad de vivir por medio de su contemplación en la naturaleza y los seres vivos. Ellos se ríen cuando el sacerdote habla sobre el amor y lo ridiculizan. Como dijo Goethe, lo excelente es raramente descubierto y más raramente apreciado. Luego tenemos al altruista, representado por la mujer que ayudó a Thorfinn en el este de Inglaterra. A diferencia del genio, la persona altruista busca escapar del sufrimiento por medio de ayudar al prójimo. Esta es capaz de empatizar con el sufrimiento de los demás seres aunque no sea el suyo. Mejor dicho, convierte el sufrimiento de los demás en el suyo. Sin embargo, cuanto más sienta el dolor ajeno en su ser, más capaz es de sentirse a sí misma de una forma más intensa que el resto. Y en el caso de la mujer que ayudó a Thorfinn, pudiendo así reconocer los pesares de los demás en medio del fuego, de los gritos y de los pasos de los hombres, que retumban en un mundo que sufre. Por último, tenemos al asceta, representado por Thorfinn cuando está en la granja. El ascetismo será aquella vía que más logra liberarnos del sufrimiento. Todo sufrimiento que le ocurra al asceta es bienvenido, puesto que será una nueva forma de luchar contra su propia voluntad. Recordemos que la voluntad es la causa de todo el sufrimiento, así que tratar de quebrantarla supone abrirse camino hacia una liberación que le llevará a la nada. Su vida no ha sido fácil, cruzar por tantos campos de batalla y, sobre todo, haber acabado con tantas vidas humanas es algo con lo que ahora carga en sus pesadillas. Ahora, Thorfinn ha llegado a un punto en el que las desgracias que ocurren a su alrededor, aunque le duelan, han dejado de asombrarle. En cuanto a él, ya no le importa lo que le ocurra, puesto que ha perdido el interés sobre su existencia individual, es decir, ha perdido su voluntad. Cuanto más se sufre, antes se alcanza la negación de la voluntad de vivir. Y cuanto más feliz se vive, más se demora. Sin embargo, Thorfinn solo encarnará la figura del asceta durante un periodo de tiempo. Realmente él quiere vivir, y su evolución lo llevará a descubrir por qué quiere hacerlo. Durante un tiempo en la granja, Einar será un personaje crucial para esta evolución. Son de hecho sus palabras las que le hicieron abrir los ojos. Sin olvidar que es el vacío que sentía Thorfinn, muy ligado al ascetismo, el punto de inflexión que le permitirá transformarse por completo.
むしろ空っぽの方がいい。行け。お前が殺したそいつらを連れて本当の戦いを戦え。本当の戦士になれ。De esta forma, Thorfinn recupera la voluntad de vivir y la esclavitud que definía a Schopenhauer en ella, pero no hay ningún problema con ello. Todos somos esclavos de algo, pero la esclavitud de Thorfinn ahora es muy distinta. 今まで踏み潰してきた以上の麦をこの手で育てなくっちゃ。今まで燃やしてきた以上の家をこの手で立て直さなくちゃ。 Ya no es el odio, la ira, la venganza o la combinación de las tres, sino su redención, lo que marcará su devenir.